de la presentación que ha hecho Elena, me he sentido subido a un pedestal que como me caiga me voy a matar, ¿no? O sea, que es que ya es imposible que digan más cosas buenas de uno. Bueno, vamos a iniciar el webinar que me ha obligado, Elena, tenéis que echarle la culpa o el agradecimiento a ella, y vamos a iniciarlo con vamos a ver, este es el título, recipiente a presión de pared delgada realizada en composite 2, porque ya hicimos uno el año pasado. La parte 1 la hicimos el año pasado, no sé si alguno de ustedes asistirían, y vamos a recopilar un poquito al principio de lo que dijimos entonces para poder seguir con el desarrollo de los cálculos. Bueno, esto ya lo ha presentado ella. Bien, vamos a ver que vamos a organizar el webinar con una introducción, luego vamos a ver los objetivos de este ratito que vamos a estar hablando de recipientes realizados en material compuesto, y vamos a ver que esos objetivos, la carga de presión externa, que la dejamos atrás en el primer webinar porque no daba tiempo, y cómo se hacen las pruebas y la aceptación de este tipo de equipos. De manera que esas son las cosas que vamos a intentar ver en este rato. El concepto de recipiente a presión está muy trillado, lo sabe todo el mundo, pero bueno, si hay algunos que se incorporan, que lo tienen un poco menos fresco, yo he puesto esta parte igual que hicimos la primera del webinar número 1, que es refrescando qué es un recipiente a presión. Bueno, un recipiente a presión es un elemento cerrado, es una pared más o menos compleja, en este caso es cilíndrica normalmente, que está sometido a la carga principalmente del fluido que tiene en el interior, y en este caso vamos a suponer que ese fluido interior tiene una presión determinada, una presión P, y eso va a dar lugar a unas cargas, y esas cargas van a estar neutralizadas por la envolvente. Esa envolvente, que es esta, por ejemplo, cilíndrica que tenemos aquí, pues una retícula elemental de esa pared está sometida a un estado tensional, que es sigma 1 en esta dirección y sigma 2 en esta otra. Esta es la dirección de anillo, el anillo, y esta es la longitudinal. Vamos a ver los valores de sigma 1 y sigma 2, tanto en el caso que vimos en el primer webinar como en el caso que estamos intentando ver ahora. Para esto, lo que hicimos en aquel momento fue cortar por un plano y otro plano, dos planos paralelos separados, un diferencial entre uno y otro, un diferencial de I, y luego cortamos por un plano longitudinal para al final quedarnos con un trozo del anillo. Si el anillo es completo, nos quedamos con medio anillo. Haciendo el equilibrio de fuerzas en este medio anillo, sumatorio de Fx en esta dirección tiene que ser igual a 0, porque si no el medio anillo saldría pues volando hacia la derecha, hacia la izquierda, llegamos a la conclusión de que con la presión interna P, que es la que tenemos aquí, estos vectorcillos que representamos aquí, pues eso tiene que estar, el empuje que dé sobre la pared tiene que estar equilibrado con las fuerzas que aparezcan en este espesor y en este espesor del anillo, que sería el espesor del recipiente a presión. Pues bien, en aquel momento dijimos sumatorio de Fx igual a 0, las fuerzas correspondientes a esta sigma multiplicado por esta superficie, en este caso hemos puesto sigma h, pero es lo mismo que sigma 1, sigma h o sigma 1 es igual, pues tendríamos que sería la tensión distribuida en esta superficie por la superficie. Y sería uno por aquí y otro por aquí, o sea, 2 unidades de estas. Menos, pues, la presión P que se ejerce sobre toda esta superficie, la superficie proyectada A sub P, pues sería
2 veces el radio, que es esta altura de aquí a aquí, multiplicado por esta anchura, que es el diferencial de I. De manera que tendríamos esta fórmula final, y si nosotros simplificamos y despejamos la sigma h, que es lo que vamos persiguiendo, sería igual a P por R partido por T. Si nosotros estamos a presión interna. Ahora, si nosotros tuviéramos a presión externa, ¿qué sucedería? Pues es una cosa muy sencilla inicialmente, o sea que esta P, en vez de ser más P, sería menos P, cambiaríamos el signo. Si le cambiamos el signo a esta presión, también como resultado aparecería que esta sigma que va en esta dirección iría en la contraria. De tal manera que si esto es menos P, esta P es negativa, esta sigma también es negativa. Por lo tanto, en el anillo sometido a presión interior, sigma es de tracción, y en el caso de que esta presión sea negativa, o sea, viene del exterior, pues la sigma sería de compresión. O sea que tendríamos sigma de tracción para el recipiente sometido a presión interna y sigma de compresión para el recipiente sometido a presión externa. ¿De acuerdo? Ya que no hay mucha diferencia. El resultado sería que estas flechas que están en rojo, en vez de ser en este sentido, en el caso que vamos a ver hoy, serían en sentido contrario. Y estas que están en azul, en vez de en este sentido, serían también en sentido contrario. ¿De acuerdo? O sea que la diferencia conceptualmente es pequeña. Si nosotros vemos el otro componente de la tensión, que sería el longitudinal, pues este de donde se produce, pues esta presión del fluido interno, pues carga sobre las dos tapas, esta tapa y la tapa del otro lado, y si nosotros hacemos el balance, en este caso sigma FI, tiene que ser igual a 0 para que no salga, digamos, volando el medio recipiente con respecto al otro medio, y simplemente es sumar esta sigma axial, que es esta de aquí, por la A correspondiente, que es el área de esta sección, y la presión interna aplicada a este área de aquí. De tal manera que si nosotros lo simplificamos adecuadamente, lo tienen ustedes aquí, no nos vamos a entretener mucho, pues sería la sigma A, la sigma axial, la que está sometido el material aquí, P por R partido por 2T. Eso si la presión es del interior hacia el exterior. Si fuera una presión exterior hacia el interior, sería lo mismo, cambiando el signo. Esto sería negativo, menos P, y aquí tendríamos una sigma negativa también. Por lo tanto, en el caso del recipiente sometido a presión interior, la sigma es de tracción, y en el caso de que la P sea de sentido contrario, sigma es una de compresión. Luego también conceptualmente, en un principio parece que es lo mismo, no tiene grandes problemas. A presión interior tendríamos esta distribución, que es lo que vimos, sigma H o sigma 1 y sigma A o sigma 2, y al fin y al cabo, como hemos visto por la formulación anterior, la sigma H y la sigma A están relacionadas a través simplemente de que una es el doble de la otra. Si fuesen de compresión, aquí aparecería un signo menos y aquí otro signo menos, que al fin y al cabo menos y menos se va, y tendríamos la misma relación en tracción que en compresión. La relación entre esta sigma y esta, tanto en tracción como en compresión, serían iguales. Luego uno dice, bueno, pues el problema es muy sencillo, utilizo la misma formulación y ya está, y no me caliento más la cabeza. También dijimos en su momento que los recipientes metálicos estaban construidos, los de acero que normalmente se utilizan en las empresas, hasta hoy día, en material isótropo, mientras que los recipientes de composite tienen la ventaja que son material ortótropo, teniendo en cuenta que las tensiones en una dirección y en otra pues no son iguales, quiere decir que podríamos sacar ventaja utilizando material compuesto en un recipiente a presión y adaptando el material a las distintas direcciones, con lo cual podríamos adaptarlo a una sigma y a la otra que es el doble. De manera que eso nos podría dar ventaja y de hecho nos da ventaja. Pues bien,
Los recipientes a presión, pues hechos de material compuesto, pues se están aplicando en muchísimos campos. Uno es el sector aeroespacial, no solo en los aviones, al fin y al cabo un avión es un recipiente a presión que lo sometemos a una presión interna determinada y lo subimos a una altura de muchos miles de metros, y que simplemente cuando uno se embarca en un avión le dicen, oiga, si hay despresurización de la cabina, que quiere decir que el fluido interior se escape por algún agujero que se le haga al avión, ustedes inmediatamente tienen que tirar de la mascarilla y ponérsela. ¿Por qué? Porque estaremos sometidos a una presión muy baja, que evidentemente el cuerpo humano no está diseñado, entre comillas, para eso. De manera que eso es importante y saberlo, porque vamos viajando en avión dentro de un recipiente a presión, que además está hecho fundamentalmente y últimamente en composite. Los últimos modelos, tanto de Boeing como de Airbus, tienen una gran cantidad de componentes de composite. Si nos vamos al sector naval, sucede exactamente igual. Tenemos muchos recipientes de muchos fluidos sometidos a presión interior, pero también tenemos que el sector naval utiliza mucho los recipientes sometidos a presión exterior. Un submarino, al fin y al cabo, es un recipiente sometido a una presión exterior. Si un submarino lo pone a 10 metros de profundidad, está allí, lo estás viendo casi desde arriba, está sometido a 1 kilo por centímetro cuadrado de presión exterior. Luego, quiere decir que en el sector naval también se utilizan estos conceptos. Si es para el tema de los vehículos que están motorizados con gases, que hoy día saben ustedes que hay una especie de batalla campal para eliminar el diésel y la gasolina, pues se pueden utilizar vehículos que tengan recipientes a presión para almacenar los gases que van a servir como combustible para los motores térmicos o bien, en otros casos, las pilas de combustible. Si son las plataformas marinas, exactamente igual. Hay casos en los cuales tenemos recipientes sometidos a presión interior, importante, en composites, y otros que tenemos sometidos a presión exterior, como puede ser un ejemplo muy sencillo, es una tubería de conducción de fluido que está en el fondo del mar. Cuando está llena, está a una presión interior, a lo mejor parecida a la del exterior, pero cuando está vacía está sometida a una presión externa y puede colapsar también. Y por supuesto en toda la industria petroquímica, que puede haber recipientes sometidos a presión interior y recipientes no sometidos a presión exterior, que no es muy normal, pero sí sometidos a vacío. Hay procesos que se hacen prácticamente a vacío total, porque las condiciones son mejores para producir determinados productos. Pues bien, para todo este tipo de recipientes ya hemos visto que el código ASME, tanto para metálicos como para composite, es el que se suele utilizar en el sector industrial. Eso la American Society of Mechanical Engineers lo hizo hace muchísimos años para metálicas, porque había un problema de explosiones de calderas, y ahí es donde se inició. Y es un código que tiene una repercusión internacional muy importante, tanto en la parte industrial de tipo energético como petroquímico. Con esa pequeña introducción, para situarnos en lo que vimos el otro día y la relación que tiene con lo que hoy estamos viendo, vamos a ver qué objetivo nos vamos a plantear para este webinar. En primer lugar, hay una cosa importante que dejamos atrás el otro día, hace un año prácticamente, que vamos a ver que en los recipientes que utilizan material compuesto, vamos a verlos aquellos que están basados en el código ASME, sección 10, igual que vimos la otra vez, pero que están sometidos a presión exterior. Y luego también vamos a ver otra cosa que lo he metido porque creo que es importante, ver cómo se puede garantizar que una vez que yo he hecho un recipiente, tanto para diseño interior como exterior de presión o lo que sea, ¿cómo puedo recepcionarlo? ¿Cómo puedo decir que ese recipiente está bien? Porque si yo fabrico un recipiente, diseño un recipiente, lo fabrico, etcétera, etcétera, y luego lo coloco y explota, pues así, oiga, mire usted qué ha hecho.
Entonces, de alguna manera hay que chequearlo. En los metálicos hay todo un procedimiento establecido hace muchos años, y este que se propone desde el punto de vista de los composites es parecido, pero no es igual. Tiene algunas variantes. Vamos a ver, fundamentalmente por eso, cuáles son las variantes para aceptar un recipiente. Supóngase que ustedes están trabajando en una industria e encargan un recipiente de acuerdo con el código sección 10, y cuando ve que llegan allí le colocan el recipiente y dice, oiga, la documentación del recipiente se la dan y dice, bueno, pero mire usted, a mí no me garantiza que cuando yo vaya a poner una presión interior de X, eso vaya a aguantar. Entonces, esto es lo que se hace para que el fabricante pueda garantizar que aquello va a funcionar adecuadamente, ¿vale? Entonces, eso vamos a verlo hoy también. Vamos a ver la carga de presión externa. La otra vez decíamos que el colapso, el fallo, se producía de esta manera. Ahora que esto es un recipiente a presión que se ha cogido y se ha ido aumentando la presión hasta que ha fallado. Si nos fijamos, este tipo de fallo es un fallo que se produce cuando se propaga una grieta en el material, ¿vale? Y entonces, pues, el recipiente pues, se abre en un sentido o en otro, ¿vale? Sin embargo, sometido a presión exterior, el fallo no es igual. Ya lo dijimos en aquel momento, pero ahora lo que nos vamos a centrar es en esta parte de la derecha. Si se fijan ustedes, el tipo de fallo a presión interna y el tipo de fallo a presión interna no son iguales, ni el aspecto siquiera exterior. A presión externa se ve que no se ha producido este tipo de colapso de que cada pedazo va por su sitio, porque evidentemente las cargas están desde el interior al exterior, mientras que aquí están del exterior al interior. Y el fallo se produce mediante esta serie de arrugas que vemos aquí. Se colapsa en el sentido contrario al que se produce en el de presión interna. Vamos a ver cómo se puede evitar este tipo de fallo, ya que este sí hemos estudiado cómo se puede evitar, con qué formulación hay que diseñar nuestro recipiente. Entonces, vamos a ver esto cómo se puede hacer. Fijaros que al someter a presión exterior, o sea, a la misma presión que estábamos utilizando interiormente, pero de forma exterior, la diferencia era un signo, aquí un menos. Por lo tanto, la tensión que aparecía era de compresión, menos sigma H, y en el sentido longitudinal también era menos sigma A. De tal manera que hemos pasado de esta composición, si esto fuera un diferencial de I, un diferencial de X de la pared del recipiente, este elemento diferencial estaría sometido a una sigma H y a una sigma A en tracción. Y esto, si hubiera una grietecita por aquí en medio, lo que favorecería sería el despegue de la grieta y la propagación de la grieta. En el caso contrario, si yo le cambio los signos a todo esto, tendría esta retícula elemental, en la cual la sigma longitudinal lo que estaría es oprimiendo, de compresión, la sigma de anillo estaría comprimiendo, y por supuesto entonces una grieta que estuviese aquí difícilmente se podría propagar, puesto que estamos intentando comprimir esa grieta. Luego, el tipo de fallo que se producía aquí en el de presión interior y el tipo de fallo que se va a producir en el de presión exterior, pues parece lógico que no sea igual. La relación, sin embargo, de una sigma con la otra, en valor, sigma H sigue siendo igual a 2 sigma A. Luego, entonces, vamos a ver cómo nos la apañamos para saber qué es lo que sucede. Antes de meternos en recipiente a presión, hay que refrescar un poco aquello que estudiamos en elasticidad y resistencia a materiales hace muchos años. No tantos años como cuando lo descubrió Euler. Euler fue un matemático que vivió entre el 1707 y 1783, o sea, hace ya algún tiempo, y que dedujo que existía un problema en las columnas que eran muy finitas y muy altas. De tal manera que se producía,
según él y según los experimentos que se hicieron, una inestabilidad por debajo de la tensión máxima. O sea, por debajo de esta tensión que decimos de fallo por compresión. Y además que dependía de la vinculación que tuviese esa columna con el contorno. O sea, con el soporte inferior y el soporte superior. En el caso que aquí estuviese articulado y articulada, la carga crítica, pues era esta, Pi2 e I partido L2, donde era el módulo de Young y I era el momento de inercia en la dirección donde se producía esta deformación. Esta longitud, en este caso, se tomó como L, la longitud inicial, y si se ponían distintos vínculos exteriores, pues esta fórmula de carga crítica variaba. Concretamente, en este caso, con una vinculación empotrado aquí y aquí, se producía esa inestabilidad cuando este valor de carga crítica era 4pi2 e I partido por L2. O sea, cuando era, si os fijáis, 4 veces esto de aquí. Teniendo en cuenta que la L estaba elevada al cuadrado, pues se dijo, bueno, pues entonces quiere decir que tenemos una longitud equivalente de 0,5L. Por lo tanto, esto aguanta más ese fenómeno de inestabilidad que este de aquí. Así se hicieron más pruebas. Este tipo de configuración tiene una equivalente de 0,699L y esta tiene un equivalente 2L. Quiere decir que la peor para aguantar sería esta y la mejor para aguantar pues sería esta de aquí. ¿Vale? Eso lo pueden hacer ustedes el experimento en su casa de una manera muy sencilla. Se coge una regla, como esta, ¿vale? Si usted tira en una dirección determinada, para allá y para acá, pues se le va la mano por un lado y para el otro, pero no pasa absolutamente nada. Pero si oprime, va a ver que efectivamente se produce una de las figuras que tengo ahí. O sea, con muy poca carga. Si yo únicamente con 2 dedos hago así, pues está viendo, si lo pongo así para que esté articulado, estoy viendo que estoy en el primer caso. ¿Vale? Si yo lo empotro, pues estaré en el segundo caso. Si yo en un lado lo empotro, pero en el otro no, estoy en el tercero. Y si no, si lo cojo nada más que por aquí, pues estaré en el cuarto. Por lo tanto, la inestabilidad es lo que me va a fallar cuando yo tengo un problema de este estilo. Si yo tiro, si yo estoy tirando, no estoy en tracción. Me fallará porque se me rompa el material. Lo mismo que pasaba en el recipiente cuando yo estaba en tracción. Pero cuando estoy en compresión, lo que predomina es el fallo por inestabilidad, que los ingleses le llaman el pandeo o buckling. Pues bien, es muy sencillo de entender. ¿Por qué pasó eso? Porque inicialmente, estábamos hablando del siglo XVII, XVIII y etapas anteriores, pues los ingenieros hacíamos las columnas, estilo dórico, jónico, corintio. El que haya estudiado un poco de arte pues se acordará de aquello, pero eran unas columnas que, como vemos ahí en la transparencia, eran bastante masivas. Todavía esto se puede ver en las iglesias y en algunos edificios antiguos, de tal manera que la sección recta era bastante grande, de piedra. Entonces, si yo la sometía a una carga, P, pues la tensión que tenía el material era P partido por A, tensión de compresión, cuidado, lo mismo que hemos dicho antes en nuestro caso del recipiente, y eso funcionaba muy bien. Seguía funcionando bien, la hicimos más delgaditas, más delgaditas, más delgaditas, no superamos esa tensión del material porque se partía, perdón, y muy bien, y seguimos afinando el material cada vez más, pero llegó un momento que con el material más delgado en cuanto a sección recta, y aunque la carga no superaba la carga de colapso del material, pues tocábamos con la curva de Euler, con la de inestabilidad, y entonces para un ratio determinado empezaba la columna a fallar, aunque bajáramos la carga. Aunque la sigma I fuera más baja de la cuenta, pues seguía fallando. Habíamos pasado de las columnas de piedra a las columnas del siglo XIX y principios del XX, de las columnas de hierro fundido y de acero,
con una sección recta muy bajita, con una longitud muy alta, un pilar alto, frente a este. O sea, estamos produciendo de nuevo el fenómeno de pandeo. Y eso dio lugar a que hubiera que cambiar los conceptos estructurales. Pues bien, si ustedes alguna vez han tenido algún problema de un recipiente a vacío, pues yo les voy a mostrar un vídeo de un profesor que es Carl Rose, que es un profesor de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, en UK, como dicen ellos, pues donde se ve un recipiente el cual ha sido vaporizado, cosa que es muy normal en la industria. Uno tiene un recipiente que se ha ensuciado por algo y coge vapor y lo limpia aquello con vapor por dentro. Y bueno, en ese recipiente, pues si ustedes no dejan que entre de nuevo aire o gas inerte o lo que sea, y una vez que lo han vaporizado rápidamente, cierran las purgas y cierran los venteos y todo, el vapor se condensa y puede producir un vacío. Si produce un vacío, cuidado, porque puede haber un fallo por buckling precisamente de ese recipiente. Así que vamos a ver si podemos ver el vídeo de Rose. Rose es bastante mayor, pero es un señor bastante simpático. Y vamos a ver si carga y lo podemos ver. Esto está en YouTube, o sea que no es ningún secreto y lo pueden ustedes bajar cuando quieran. My name is Dr. Carl Ross of the University of Portsmouth, the UK. Here we have a PowerPoint presentation. Perdona, Alfonso, no vemos el vídeo, ¿eh? ¿No veis el vídeo? No. Pues minimiza el PowerPoint, a ver. ¿Qué? Minimiza el PowerPoint. Ah, bueno, vamos a ver. Un momentito. Un momento. Voy a ver si yo minimizo el PowerPoint o lo... Vamos a ver si puedo. Un momento. Pues lo veo difícil porque... vamos a ver cómo podría hacerlo. Nueva función, pregunta... pues no lo podemos ahora activar. Vamos a ver. Salir, no. Detener grabación, no. ¿Dónde puedo? A ver. No me sale aquí. ¿Cómo puedo quitar esto? Nueva función. ¿Tú estás viendo el vídeo? Cuando le das, ¿ves el vídeo? Yo lo veo, sí. Vale. ¿Y puedes quitar, cerrar, o sea, cierra el PowerPoint? ¿Cómo lo cierro? Si lo has abierto tú antes. No, el PowerPoint es tuyo. Sí, pues sí, pero yo creo que se abrió desde ahí, A ver si lo puedo poner yo, el vídeo. Bueno, a ver, intenta pinchar. Ahí. ¿Tú ves la transparencia? Sí, veo la transparencia, pero yo no puedo... Espérate. Vale, no te preocupes, ya lo tengo controlado. Yo pongo el vídeo. Pongo el vídeo, vale. Nada más que es para ver cómo se produce. Yo pongo el vídeo, ¿vale? Un segundo, por favor. Vamos, si no lo veo yo no pasa, yo lo he visto 50 veces. No, que yo pongo el vídeo, pero para eso Un momento. Correcto. Eso es. Entonces, ¿veis? Ahora vais a ver cómo un vagón de ferrocarril, que es un tanque, es un recipiente, pues funciona así, ¿no? Dale ahí a eso. Ahora, ¿no? ¿Se ve?
Ya es suficiente, Elena. Vale. Vale, ahora, Alfonso, Dime. tú tienes que compartir pantalla. Ok. Vale, listo. Bueno, pues habéis visto aquí que el recipiente, una vez vaporizado, pues cerraron los venteos y las purgas, lógicamente se condensa el vapor y produce un vacío. Y ese vacío colapsa el recipiente. Ese es el tipo de fallo que hemos visto en los test iniciales que teníamos ahí en la pantalla. ¿Vale? Bien, ¿cómo se evita eso? Se evita haciendo una formulación especial para que eso no se produzca ese tipo de fallo. Concretamente, la regla de diseño 1172-1, que es la que viene en el código, nos dice que la presión externa máxima que podemos tener, pues va a depender de unas constantes, KD, de un numerito, de gamma, que ahora veremos lo que significa cada cosa, EHF, E sub AT, T, 1 menos nu X, nu Y, la L, el D sub 0 y un F. Estos son los coeficientes de Poisson en la dirección X y la dirección Y. Estos son los módulos elásticos en una dirección y en otra. Y este es el espesor. Entonces, vamos a ver que D sub 0 es el diámetro exterior del recipiente. Como hemos dicho, los dos módulos. El F, que es un factor de diseño, un factor de seguridad, que está puesto a 5. O sea, fijaros que tenemos un coeficiente de seguridad de 5 para el tema del pandeo. ¿Por qué? Bueno, por ahí hay muchas imperfecciones y tal. Entonces hay que tomar una cierta seguridad para ese diseño. Luego está el KD, que es 0,84. Esto es para cubrir todos los puntos que, usando digamos, la formulación más rigurosa que esta que presentamos aquí, lo que se hace una especie de envolvente. Está la longitud, que es, y esto es importante que lo comprendamos, la longitud de diseño de una sección del recipiente. La P sub A, que es la presión externa, a la cual queremos que aquello no falle. T, que es el espesor, los Poisson y un factor de reducción que es función del material y función de la geometría, ¿vale? O sea, todo esto es fácil de echar los nombres. Pues bien, si nosotros simplificamos todo para comprenderlo un poco mejor y metemos todas las cosas que son fijas, que son constantes para un material determinado, vamos a suponer que hemos diseñado el recipiente a presión como lo hicimos en el seminario número 1, en el webinar, y que tenemos ya todo el material. Bueno, pues si nosotros aislamos todo eso, nos queda que la P sub A es esto que es dependiente del material, todo esto también. Aquí está la F, que es el coeficiente de seguridad, que lo hemos puesto a 5 siempre, y este es un 2. Todo esto lo puedo sacar fuera y lo puedo englobar en una constante C. Quiere decir que la P sub A va a depender de una serie de cosas que son constantes en ese recipiente. Y de 3 elementos. T, que es el espesor, L, que es la longitud de la sección correspondiente, y D sub 0, que es el diámetro. Hombre, ¿cómo podría yo aumentar el P sub A? O sea, la capacidad resistente ante una presión. Bueno, pues yo podría hacerlo aumentando T o disminuyendo L o D. Disminuir L o D es difícil porque normalmente los recipientes se diseñan para un proceso determinado y con unas características para almacenar algo dentro. Es difícil tocar esta parte de aquí, esta parte de aquí. De manera que, ¿qué cambio? ¿L, T o D sub 0? Si D sub 0 no lo puedo cambiar, L es difícil de cambiarlo también por la relación de volumen. El volumen, al fin y al cabo, es esta sección por esta longitud. Pues simplemente aumento el espesor.
Eso es lo sencillo. Si no me cumple, pues aumento T, aumento T, aumento T. Pero ojo, que aumentar T, duplicar T, quiere decir duplicar el costo de material, los kilos de composite. Luego, entonces esto no nos interesa. Bien, seguimos leyendo un poco el código a ver si nos puede ayudar su lectura en algo. La L esa que decíamos, que era la longitud, cuidado porque decía la longitud de diseño de una sección del recipiente, tomada como lo más grande de lo siguiente. La distancia entre tangentes, entre las líneas tangentes de la cabeza, o sea, yo tengo un recipiente y tengo dos cabezas, pues esas son las líneas de tangencia, la unión de uno con el otro, más 1/3 de la profundidad de cada cabeza. Si no hay stiffness ring, aparece por primera vez la palabra mágica, digamos, de anillo de rigidización. Bueno, pues vamos a seguir a ver qué es lo que puede ser eso. Seguimos diciendo que la distancia, que era otra de las condicionantes, entre un cono, ¿por qué? Porque tengo un cilindro y lo que estoy viendo es cómo colapsa el cilindro. Digo, bueno, pues la distancia entre la unión del cono al cilindro con otra cabeza de este estilo, mientras no haya, de nuevo, anillo de rigidización. Oye, pues esto me da cierta esperanza. La distancia entre centros de dos anillos de rigidización, la distancia desde el centro del primer anillo de rigidización hasta la línea de tangencia, y vuelvo otra vez la distancia desde el primer anillo en el cilindro a una parte cónica, a la unión cónica. De manera que por todos lados aparece el stiffness ring. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo una longitud de pandeo como esta L, lo mismo que me pasaba en las columnas, si yo reduzco esa longitud de pandeo a la mitad, pues ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta longitud que tengo aquí, en vez de L, va a ser L medios. Si es L medio, el 2 pasa arriba y tengo una P sub A que es el doble de la P sub A que tenía. Eso es la vía que utiliza el código para no tener que incrementar el espesor, por lo tanto, no gastarse más dinero y con muy poquito más poder conseguir que la presión exterior, el recipiente, la aguante con un espesor similar al que tenía cuando lo diseñamos a presión interna. O sea, que si yo quiero más presión, pues pongo más anillo de rigidización. Fijaros que a medida que voy aumentando, esto es L cuartos, quiere decir que he multiplicado la presión, porque este cuarto sube arriba, por 4 la presión que me resiste a vacío. Luego, la vía para que no tenga problemas un recipiente cuando lo someto a vacío es calcularlo de esta manera y si no me aguanta, pues ponerle los anillos de rigidización que quiera. Los anillos de rigidización, ¿cómo tienen que ser? Porque claro, esa es otra. Yo puedo diseñar los anillos de rigidización de una forma o de otra. Pues me lo dice aquí que la sección recta de ese anillo tiene que tener un momento de inercia que es función pues, del diámetro exterior, del módulo correspondiente E sub 2 en la dirección de anillo, un factor de seguridad como siempre de 5 y la distancia, una distancia entre el stiffness ring de la próxima línea, etcétera, etcétera. Que en forma muy sencilla, pues yo puedo poner el momento de inercia de ese anillo en función de los parámetros del material, del E2 del material, de la L entre un anillo y otro, de la P sub 0 y del factor del diámetro, por supuesto, y del factor de seguridad. Eso es la regla de diseño 1172.1.1. De manera que ya con eso tendríamos el recipiente a presión interior diseñado como el año pasado y ahora a presión exterior calculado y con los anillos correspondientes para que eso no colapse. ¿De acuerdo? Nos quedan las cabezas. Entonces, hay dos cabezas. Una cabeza, un tipo de cabeza esférica
que iría con una formulación de este estilo, según la regla de diseño 1173.2, para evitar que colapse por pandeo también. Eso va en función de la E también, que es el menor módulo entre S1 y S2, donde es la dirección meridional o la dirección circunferencial, el espesor, los Poisson correspondientes y el R sub 0, que es el radio en la cabeza esférica. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Pero lo normal también es que las cabezas sean elipsoidales. Hay dos tipos de cabeza que te permite la sección 10 del código, y lo normal es que utilicemos cabezas elipsoidales. Pues una cabeza elipsoidal es una cosa intermedia entre la esférica y la plana, de manera que tiene dos radios, no tiene uno solo. Es una elipse, si le damos la vuelta a una elipse se forma una cabeza elipsoidal. Pues esta es la formulación para la cabeza elipsoidal, de acuerdo con este artículo, y con un K sub 0, es la diferencia con la otra formulación que hemos visto antes. Si se fijan, ahí aparece en vez de R sub 0, K sub 0, D sub 0, y K sub 0 depende de cómo sea la proporción entre los radios mayor y menor de la elipse. Concretamente, hay una tabla en la cual uno tiene la relación de radios y tiene la K sub 0. La coloca aquí y tiene ya la P sub A. Lo único que tendríamos que hacer, retocar una cabeza y retocar otra, para que todo eso encajara con las características de la P sub A, del valor de P sub A, y poner los anillos. Que tendríamos los anillos, las cabezas revisadas, y ya esto funcionaría también a presión exterior. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos el recipiente a presión interior y a presión exterior diseñado y listo. Y ahora llega la hora en la cual quiero recepcionarlo. Para recepcionarlo, el código tiene unas reglas que RT, que son reglas para gobernar, digamos, las pruebas, y estas empiezan a tener cosas ya diferentes de lo que estamos acostumbrados en metálicas. Por ejemplo, el primer artículo, la primera parte del artículo del 610, dice que el examen de emisión acústica se realizará de acuerdo con los requisitos de este artículo y la STM E1067. Y cuando las disposiciones de este artículo difieran de la STM E1067, pues prevalecen las del código con respecto a la STM. Bueno, ya tenemos dos cosas aquí, emisión acústica y STM E1067, que ahora veremos lo que es. Luego, la presión interna en el recipiente no deberá superar el 10% de la presión de prueba 12 horas antes del examen de emisión acústica. O sea, que los recipientes de composite, una vez que se dicen voy a probarlos, no tienen que estar presurizados o presurizados muy ligeramente, si te fijas. O sea, si van a estar pues, a 10 kilos, pues el 10%, pues muy poquito. Durante 12 horas antes hay que dejarlo tranquilo, el material hay que dejarlo tranquilo. Y luego, o el 110 y el 110 de la presión de prueba en cualquier momento antes del examen de emisión acústica. O sea que no se le puede presurizar antes. Bueno, y una vez que ya tenemos el recipiente y que hemos tenido la precaución de no presurizarlo, etcétera, pues digo, la instrumentación debe ser como se detalla en la norma STM. Hay una serie de características en esa norma. Se requiere la detección de amplitud máxima para cada canal de entrada, en un tiempo de llegada con una precisión de 1 microsegundo, y todos los datos de prueba, incluido el tiempo y la presión, se registrarán para reproducción y análisis posterior de la prueba. Fijaros que lo de la emisión acústica empieza ya a consolidarse por aquí y empieza a decir que necesito unas precisiones en cuanto a la medida de tiempos de arribada de una señal que va a viajar por el material del composite. Te habla de dónde hay que colocar los sensores, qué separación tiene que estar, en qué posiciones. Pues hay que ponerla en la dirección de anillo longitudinal y a 45 grados del eje del recipiente. Hay que utilizar al menos 2 sensores. O sea que todo eso está tomado, digamos, de la filosofía de la norma de la ASTM. La adquisición de datos,
Pues los datos de prueba tienen que registrarse para todo el ciclo de presurización, desde que se inicia hasta que se termina el procedimiento. Los datos adquiridos durante la presurización del 50 al 100, o sea, desde la mitad hasta el final, y luego durante 30 minutos hay que registrarlo para evaluar el recipiente y ver qué es lo que le sucede. ¿Y con qué la evaluamos? ¿Con qué presurizamos? Pues con agua u otro líquido apropiado. Se pueden presurizar los recipientes con un fluido que sea líquido o gaseoso, pero todo el mundo prefiere hacerlo con un líquido porque presurizar con un gas puede ser mortal de necesidad si hay algún fallo en el sistema. De manera que agua. Ya decimos, vamos a utilizar agua, que es lo más sano, lo más barato y sin problema. Pero cuidado, porque la temperatura del agua no puede ser cualquiera. Tiene un valor mínimo y un valor máximo. La temperatura, el valor mínimo, que sea suficiente para garantizar que la pared del recipiente no esté por debajo de los 5 grados centígrados. Y un valor máximo, que no esté por encima, ya por el diseño tal, 38 grados. O sea que la temperatura tiene que ser una temperatura también agradable para el material. No se crean ustedes que es broma, porque ha habido fracturas de recipientes por baja temperatura del agua de prueba, del fluido de prueba. Y luego la presión de prueba externa, aquí estamos en lo que estábamos hoy, en la presión de prueba exterior, de presión por el exterior del recipiente, debe ser una vez la presión de diseño externa. O sea que esa presión P sub A que nosotros hemos visto antes, hay que decir, oigan, mire usted, yo tengo que probarlo a esa presión. Además que ya tengo aquí para aceptación dos pruebas, una de presión interior y otra de presión exterior. Y luego, para 4 cosas para terminar, hay una carga que hemos calculado, que debíamos haber calculado en su momento, que es el artículo RD 120A y 120C, que tiene que aplicarse. Son cargas exteriores, que no son las cargas de presión. Pero eso hay que ponerse de acuerdo, como dice ahí, el usuario, el agente del usuario, el inspector autorizado, el fabricante, deben de acordar cómo se van a simular esas cargas externas según la regla de diseño 120 antes de la fabricación. Y esas reglas, por no extender mucho aquí, son simplemente, bueno, pues si en una tubuladura tengo una carga, tengo que simularla. Si tengo carga de viento, tengo que simularla. Si tengo carga de sismo, tengo que simularla. Si tengo una persona que va a ir por el techo del recipiente, también tengo que simular, bueno, la huella correspondiente de esa persona con una carga determinada para que no se me hunda por allí. Y bueno, también la presión a la cual yo voy sometiendo el recipiente no la puedo subir de golpe. Que me dice que no puedo tener una tasa de crecimiento de la presión, de aumento de la presión, de un 2% máxima por minuto. O sea, si son tantos kilos, pues un 2% por minuto para no subir abruptamente. Y luego que el procedimiento de examen de las emisiones acústicas debe estar de acuerdo con la STM. Bueno, hay una tabla por ahí para la aceptación de criterios, no me voy a extender mucho y muy poco más. Si un recipiente no es aceptable, supongo que hacemos las pruebas, no es aceptable según los primeros criterios de carga, se puede volver a probar. Pero antes de esa reprueba, de ese retest, hay que mantener a presión reducida, como se requiere en la norma, hay que volver a dejar que el material se tranquilice, etcétera, etcétera, y luego hay que volver a hacer la prueba exactamente igual. Por supuesto, no se, como dice en el punto J, no se van a producir fugas durante la aceptación, no se admiten, y la posición de prueba, o sea, si yo tengo un recipiente horizontal, pues voy a probarlo horizontalmente, y si tengo un recipiente vertical, lo tengo que hacer verticalmente. La norma que me especifica ese tipo de ensayo es esta, la STM, la E1067/E1067M del 18, y la pueden ustedes, el que esté interesado en esta, en bajársela de ASTM. No es cara y se puede tener. Y ahí es donde le dice todos los pasos que tiene que dar para examinar la emisión acústica del material.
Le pongo aquí al final una especie de resumen, pequeño gráfico de cómo sería una prueba. Normalmente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Llenamos de agua el recipiente y con un bombillo, que muchas veces de mano, no hace falta otra cosa, y con un manómetro empezamos a dar presión, el agua sale por aquí, cerramos el grifo y presurizamos el recipiente. En este caso, al mismo tiempo que hacemos esto, tenemos que poner los sensores acústicos, llevar las señales a un sistema de recepción y de grabación, y a partir de ahí, con ese informe, es cuando podemos dar la aceptación. Bueno, yo creo que no me he pasado del tiempo, he sido bastante comedido, de manera que no creo que Elena me pueda reñir demasiado, y entonces, bueno, pues estoy a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso, y por supuesto nunca te vamos a reñir, puedes tomar el tiempo que, que quieras. Bueno, muchas gracias por esta ponencia tan ilustrativa. Ahora, como sabéis, abrimos el turno para ruegos y preguntas y normalmente como la gente tarda un tiempo hasta que empieza a preguntar, luego se animan, pues yo solo quería recordaros que la semana que viene estamos en Madrid, en la feria Composites Spain, y organizamos una jornada de materiales compuestos, como la mayoría de vosotros sabéis. Es una jornada gratuita y, bueno, pues estáis invitados a asistir. A mí se me ocurre, Alfonso, un poco qué perspectivas tienen este tipo de recipientes en la industria actual y también en la industria futura. Nos has hablado un poco de la aeronáutica y de naval, pero casos un poco más concretos. Sí, mira, vamos a ver. Hay algo que es muy interesante. O sea, este tipo de recipientes se están utilizando cada vez más por una cuestión muy sencilla, porque pesan menos que los metálicos a igualdad de prestaciones, ¿no? Y hay un ejemplo muy sencillo que te voy a poner, y es el tema del submarino. Un submarino, si lo hacemos de acero, no seríamos capaces de llegar a la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad, porque tendríamos que ir aumentando el espesor de la pared, de tal manera que al final pesaría como si fuera una piedra, y podría llegar como piedra, pero no con nadie dentro, y no tendría capacidad de subir, de ascensión. Mientras que si lo hacemos de composite, sí se puede hacer, o sea, pesa mucho menos y por lo tanto le queda capacidad de flotabilidad para poder subir de nuevo. Es un ejemplo de que realmente hoy día trabajar con materiales compuestos es algo en estos campos que es imprescindible, ¿no? O sea, antes hemos puesto un vídeo de Ross, Carl Ross, y él tiene un proyecto muy bonito para la exploración del océano de Europa. Europa es un satélite que tiene el sistema solar, que se cree que debajo de la capa de hielo que tiene arriba, pues tiene un océano con agua, etcétera, y una temperatura razonable. Y él ha diseñado un submarino, por supuesto en material compuesto, de manera que se puede introducir por debajo del hielo y hacer la exploración de Europa. Que fíjate la cosa tan bonita que es esa, ¿no? Luego tienen otras aplicaciones muy prácticas, porque para los futuros coches de hidrógeno necesitamos recipientes muy resistentes y que pesen poco. De hecho, en el último congreso nuestro de MatCon hemos presentado un recipiente un tanto peculiar, que es una especie, para que me entienda la gente, como si fuera un donut, y que se acopla perfectamente en el hueco de la rueda trasera, donde está la rueda de recambio, se quita la rueda de recambio, que hoy día cada día se utiliza menos, y ahí se puede también poner, muy ligero, para presiones muy elevadas, ¿no? De manera que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿eh? Esto decimos que está ya todo hecho, pero ni mucho menos, ¿vale? Perfecto. Pues de momento no tenemos más preguntas. Si quieres añadir algo más, Alfonso.
Hombre, yo lo que añadiría que la gente se anime un poco a trabajar en este campo, ¿no? Y además, yo estoy abierto a que se pongan en contacto conmigo, o sea, para cualquier consulta que tengan, sin problema, los ayudaremos, le echaremos una mano en lo que podamos, de tal manera que no tienen que decir nada, sino que simplemente, mire, que he estado en el webinar que usted ha dado y tal y cual y necesito esta aclaración, pues con mucho gusto se la hago, o sea, tienen mi correo electrónico, no sé si estará por ahí, pero creo que sí, si no, tú se lo das, de manera que me pueden escribir sin problema de ningún tipo. Bueno, Juan Luis Martínez dice, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, ha sido muy clara. Tengo una consulta, supongo que la está escribiendo, o sea que esperemos a su consulta. Sí, como decías, la semana próxima enviaremos un link a todos los asistentes en el que pondremos en copia tu correo para todas las consultas que les puedan surgir, puedan contactar contigo directamente. Sí, yo encantado, o sea que a mí me encanta esto, me gusta y lo llevo haciendo mucho tiempo y entonces, bueno, pues es como... Hay gente que se divierte de otra manera, ¿no? Yo me divierto haciendo cosas de esta, ¿no? No sé, Juan Luis, tu consulta, vale. Dice, ¿qué tipo de sensores se utilizan para instrumentar los depósitos a la hora de verificar su comportamiento? Eso vamos a ver. No hemos entrado ahí porque eso es largo, eso daría para otra charla de estas. El tema de la emisión acústica es un mundo. Entra dentro de lo que llamamos ensayos no destructivos, END. Y consiste en, vamos a ver si yo consigo en pocas palabras explicar cómo funciona. ¿Alguno de ustedes ha sufrido un terremoto? Seguro que alguno ha estado en algún terremoto. Hombre, no un terremoto importante a lo mejor, pero sí un terremotillo, ¿no? Y habrá visto que, y habrá leído en internet y todo esto, que el terremoto se produce porque hay dos partes del terreno, dos partes de la falla, que se deslizan una con respecto a otro, se despegan o hay cualquier alteración de ese contacto, ¿no? Y eso emite una onda. Hay ondas P, ondas S, ondas de Lamb, de Loeb, etcétera, y unas van por abajo y otras van por la superficie, etcétera. Es un campo complejo, no es sencillo entender las ondas que se producen en un terremoto, pero simplemente vean ustedes que se produce una onda. Es lo mismo cuando tiran una piedrecita al agua. Tienen una piedrecita al agua y se propaga esa onda. Suponga que tienen un material. Concretamente los materiales compuestos son muy propicios a este tipo de cosas. Y supónganse que tiene, un ejemplo, que tienen dos láminas, ¿no? Una lámina y otra lámina. Y yo empiezo a hacer una prueba de presión. Lógicamente, esto empezará a moverse, empezará a dilatarse, tendrá un épsilon determinado y supóngase que en un momento determinado un trocito de una capa, un punto, se mueve con respecto a la adyacente. Eso va a producir un clic. Ese clic es como si fuera un pequeño terremoto dentro de la pared del recipiente y se va a propagar a lo largo del recipiente y a lo ancho del recipiente, como si fuera el terreno de nuestras casas o lo que sea en el terremoto. Pues bien, lo que hay que ver dónde se ha producido justamente ese problema. Para ello, en sísmica, ¿qué coloco? Sismómetros, o sea, chismes que me miden dónde llega la onda en un tiempo determinado. Y entonces, si yo cruzo toda esa información, puedo localizar el epicentro del terremoto. Supónganse que estamos en un recipiente a presión de composite y pongo, no sismómetro, pero pongo unos captadores. Son unos captadores parecidos a los acelerómetros, pero tienen unas patitas que se ponen en contacto con el material. Se ponen, como dice la norma, a unas determinadas longitudes, en determinadas posiciones y empiezo a hacer las pruebas. Si hay algún clic, algún fallo en algún punto determinado del recipiente, esa onda se propaga por todo el material y va pasando por los distintos sensores. Si yo tengo un algoritmo que me dice que si llega antes al primer sensor y después al segundo y después al tercero, y uno por aquí, otro por allí, puedo mapear en 3 dimensiones dónde está el defecto. ¿Vale?
Esa es la emisión acústica y eso es cómo funciona. Como si fuese un terremoto, pero a nivel de dentro del material del recipiente. Si eso lo ha podido aclarar algo. Pues como ya nos ha contestado Juan Luis Martínez y dice, de acuerdo, muy interesante. O sea que te transmito su, su respuesta. Gracias a ti, bueno, te da también las gracias, Juan Luis, y gracias a ti, Juan Luis, por animarte a preguntar. Estoy segura que los demás también tendrán preguntas en su mente, pero probablemente las dejan para otro momento y hacértelas directamente a ti, Alfonso. Muy bien. Si no tenemos más preguntas y si quieres añadir algo más, Alfonso. No, que muchas gracias por la asistencia. Veo por ahí que hay 14 enganchados. Y entonces, bueno, pues a que se animen a hacer recipiente o a consultar temas de recipiente o a diseño o lo que sea. Si hay alguien que esté interesado en el diseño, pues le podemos ayudar desde nuestro instituto. Y si quieren algún tipo de aclaración, pues que me escriban y con mucho gusto se lo arreglaré. ¿Vale? Pues de acuerdo, Alfonso. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Como has dicho, esta es la segunda parte del webinar. El año que viene contaremos contigo para una tercera. Qué mala eres. Un placer, como siempre, contar contigo. Bueno, pues un saludo. Un abrazo. Vale, hasta luego. Hasta luego.